temas que se nos han asignado. Hasta donde tengo acá registrado, la clase anterior nos quedamos en úlcera peptídica en los factores del Helicobacter. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Bien. Entonces, el día de hoy vamos a completar esa parte que quedó pendiente y luego seguiremos con fisiopatología de la insuficiencia pancreática exocrina, fisiopatología de la diarrea y fisiopatología de la ictericia. Bien, ¿podemos iniciar? Sí, doctor, ya se está grabando la reunión. Ya, perfecto. Entonces vamos a... Muy bien, señores. Muy buenas noches. Vamos a continuar con el desarrollo de los temas de fisiopatología digestiva. En este caso, continuaremos con el rol del Helicobacter pylori en la úlcera péptica. Acá tenemos una microfotografía del Helicobacter pylori y en la otra parte pueden ver a las células del revestimiento gástrico con unas formaciones que van a servir de anclaje para los flagelos que tiene esta bacteria llamada el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es uno de los patógenos que han tenido mayor éxito en convivir en nuestro organismo, produciendo una infección pues alrededor de más de 100.000 años según los estudios hasta la actualidad. El conocimiento del Helicobacter pylori se sistematiza a partir de 1982 cuando los australianos Marshall y Warren detectan que es una bacteria negativa, es espirilado, ¿no? Y tiene flagelos y lo más importante que detectaron fue la actividad de la ureasa. Las especies del Helicobacter pylori que conviven con nosotros hay a nivel de la mucosa, hay a nivel del intestino delgado también y del sistema hepatobiliar. En este caso, en el estómago, más conocemos al Helicobacter pylori, el segundo en estudio y en conocimiento viene a ser el Helicobacter, el Heilmanni. Y poco más alejado ya el Helicobacter felis. Pero no olviden que hay Helicobacter en otros lugares del tracto digestivo. En cuanto a la prevalencia, de acá podemos observar de que países en los cuales nos estamos catalogados como países en vías de desarrollo, vemos de que la prevalencia es mucho más alta. En cambio, en los países donde el desarrollo es mucho mayor, tienen ellos inversamente menor prevalencia de esta bacteria. Paradójicamente, la bacteria es descubierto por australianos donde la prevalencia es sumamente baja. En cuanto a la génesis para la úlcera duodenal y gástrica. La úlcera duodenal, el 96% están asociados al Helicobacter pylori y la úlcera gástrica en un 75%. Una mucosa normal que es infectada agudamente por el Helicobacter pylori pasa a una infección crónica y va a seguir todo este proceso, ¿no? Puede terminar en una úlcera duodenal, luego de los pasos que hemos visto en gastritis, puede llevar a un linfoma mal. Un grupo de personas pueden permanecer asintomáticos a pesar de estar infectados crónicamente. Y a nivel del cuerpo puede llevar, pues, a nivel de la úlcera gástrica, esta metaplasia, displasia, y hemos revisado cómo puede terminar en cáncer gástrico. El Helicobacter pylori por el Organismo Mundial de la Salud ha sido considerado un oncogen, es carcinogenético. Vemos de que ese proceso de infección y de llegar hasta el cáncer gástrico requiere muchos años. Cuando llega por primera vez el Helicobacter pylori a nuestro organismo, va a atravesar toda la capa de moco, ¿no? Y en la capa de moco va a permanecer el 80% de los agentes infectantes. Una vez de que han llegado en contacto con el revestimiento epitelial, anclan en esa zona porque tienen receptores especiales y esto hace de que la bacteria comience a proteger, a adaptarse, a vivir en este lugar. Y en primer lugar recurre a la ureasa.
y a través de la ureasa va a neutralizar la acidez gástrica a través del amonio o el amoníaco. Entonces, esto hace de que forme una burbuja donde pueda proliferarse mayor cantidad de helicobacters. Estos helicobacters, al proliferarse, secretan una gran cantidad de sustancias que van a producir una reacción inflamatoria, van a producir daño en el moco, van a producir daño en el epitelio, esta inflamación y puede llevar hasta la muerte de las células, en este caso de revestimiento, e iniciarse el proceso de la úlcera gástrica. La virulencia de las bacterias se ha demostrado porque tiene una serie de factores que le van a favorecer el proceso infeccioso. La motilidad, que van a estimular la quimiotaxis, ya hemos visto de que van a producir la ureasa. Y en este proceso de invasión hay una serie de estructuras que van a conectar tanto a la bacteria como a la célula epitelial y va a permitir como unos canales a través de los cuales el Helicobacter va a introducir una serie de sustancias oncógenas, en este caso una serie de toxinas como viene a ser el BACA y de esta manera vamos a encontrar dentro de las células epiteliales a estas sustancias como por ejemplo el BACA o el CAG-A, que vienen a ser factores que van a expresar mayor virulencia. Cuando se produce una infección por el Helicobacter pylori, hay una serie de reacciones a nivel de las células epiteliales. Pueden observar ustedes, es bastante compleja. Y una vez de que han llegado a la lámina propia, van a activar a otras células, como los macrófagos, los polimorfonucleares, a los linfocitos, se van a generar una serie de sustancias como los factores de necrosis tumoral, los interferones, leucotrienes, y todo esto va a llevar a la formación también de anticuerpos. Y es una reacción muy, muy compleja. Como podemos ver, ya el Helicobacter pylori de igual manera va a afectar a las células que van a favorecer la producción o estimulación del ácido. Dentro de ellos tenemos a las células G y a las células D. Va a inhibir básicamente a las células D y va a estimular a las células G para una mayor producción de gastrina. Este proceso de inhibición de las células D va a favorecer de que a nivel de la lámina propia los linfocitos y los polimorfonucleares también reaccionen frente a la presencia de esta bacteria, generando interleuquinas, generando la activación de macrófagos y todo esto va produciendo también estímulos que van a nivel de las células G para aumentar mayor producción de gastrina. Como podemos ver, el único efecto inhibitorio sobre la célula G en este caso es la somatostatina. Y como lo inhibe a la somatostatina la presencia del Helicobacter pylori, entonces la célula G predomina desde el punto de vista funcional. De igual manera, la disminución del ácido va a hacer que la célula parietal interactúe más con las células enterocromafines y estas células enterocromafines van a ser más sensibles a macrófagos, a la actividad de linfocitos. En este caso, por ejemplo, habrá en los linfocitos que están a través de los factores de necrosis tumoral inhibiendo, pero las células enterocromafines estarán produciendo la histamina para estimular a las células parietales. Y de esta manera el ácido es muy, muy bajo en sus niveles, entre 1.5 hasta 2. Como decíamos anteriormente, las toxinas de las bacterias se van a introducir dentro de las células epiteliales, pero se ha determinado también que estas células epiteliales en los lugares que vienen a ser las vías paracelulares van a cobijar al Helicobacter pylori y se ha identificado también Helicobacter pylori en la porción basal del epitelio. Entonces, esta es pues la acción que tiene esta bacteria, tanto a nivel luminal, tanto a nivel de la célula epitelial, tanto a nivel del intersticio entre estas células.
El por qué el Helicobacter pylori nos produce daño, toda esa patogenicidad, es a la presencia de todos estos factores de lo más importante. Si hemos descrito a la ureasa, va a producir una serie de proteínas del shock por el calor, proteínas de inhibición del ácido, la acción de sus flagelos, las arecinas, mucinas, fosfolipasas, superóxido dismutasa, la catalasas, la toxina vacuolizante o la toxina que es citotóxica. Y acá vemos cada una de sus funciones, cómo va a ir dañando a todo el epitelio y de esta manera va a ser un factor que va a favorecer la presencia o la aparición de la úlcera péptica. Otro factor importante en las bacterias, como hemos ido mencionando, es la virulencia. Entonces, podemos nosotros hacer el estudio muy minucioso de las diferentes bacterias y de esta manera podemos determinar su virulencia. Estos conceptos actuales de identificar la virulencia están siendo utilizados para racionalizar el tratamiento contra el Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque actualmente ya se vienen reportando una gran resistencia a antibióticos. Por tanto, se está recomendando que a nivel mundial ya se utilicen métodos mucho más precisos para el uso de los antibióticos y uno de esos estudios viene a ser el estudio de la virulencia de estas bacterias. Entonces, las más virulentas serán recomendadas tratarlas, las menos virulentas se tendrán que dar alguna otra alternativa. Como hemos mencionado, el Helicobacter pylori entonces va a estar asociado a muchas entidades clínicas. Las más conocidas es la úlcera gástrica, la úlcera duodenal, el cáncer gástrico. Y los que van a llegar al cáncer gástrico estadísticamente son de 1 al 3% los portadores del Helicobacter pylori. También puede llevar al linfoma mal, puede llevar a una gastritis atrófica, puede llevar a los pólipos hiperplásicos, a dispepsias por el Helicobacter pylori e incluso a enfermedades hematológicas, anemia por deficiencia de vitamina B12, de fierro y la trombocitopenia inmune. El Helicobacter pylori en cuanto a la regulación de la secreción del ácido. Cuando hay una infección aguda, acá vemos, ¿ve? Hay una actividad de la célula somatostatina, disminuye la gastrina y va a disminuir el ácido. En cuanto a la gastritis antral, cuando hay ya afección de la región de la gastritis antral, ahora sí, se va inhibiendo a la somatostatina, a las células D. Esto hace de que la gastrina se incremente y al incrementarse la gastrina se va a incrementar la producción de el ácido. ¿Bien? Entonces, en una fase aguda disminuye el ácido en su cantidad y en el otro se incrementa la producción del ácido. Y cuando ya la gastritis ha afectado todo el estómago, como respuesta vamos a tener una hipoacidez. Si el Helicobacter pylori ancla en las células de revestimiento gástrico, ¿por qué genera la úlcera duodenal si las células en el duodeno de revestimiento son diferentes a las células gástricas? Bien, se explica de la siguiente manera. Cuando hay una gastritis por el Helicobacter pylori, ya hemos visto de que hay un incremento de la gastrina. Este incremento de la gastrina va a aumentar de que llegue más ácido al duodeno. Al llegar más ácido al duodeno, el duodeno, al tratar de adaptarse a ese exceso de ácido, muta hacia la metaplasia gástrica. Esta metaplasia gástrica ya en el duodeno permite que cuando el Helicobacter pylori pase del estómago al duodeno, prácticamente colonice el duodeno. Y además hay otros factores genéticos, ambientales que van a participar, otras cepas ulcerogénicas, como hemos dicho, y esto va a favorecer una duodenitis activa y esta duodenitis activa va a generar la úlcera duodenal. Tenemos acá una vista endoscópica de una úlcera duodenal, ¿no? Acá vemos los bordes, de que es benigno, son los bordes bien precisos, edematosos, los pliegues en este caso son confluentes y el fondo de la úlcera parcialmente está cubierto por fibrina y parcialmente está cubierto por un coágulo.
¿Qué ocurre con los pepsinógenos en la infección por el Helicobacter pylori? Acá vamos a comparar qué sucede con el pepsinógeno 1 y 2 en pacientes que tienen el Helicobacter pylori contra controles, o sea, personas que no tienen el Helicobacter pylori. Podemos advertir que el pepsinógeno 1 en quienes son portadores del Helicobacter pylori es mucho mayor que aquellos que son negativos. Lo mismo sucede con el pepsinógeno 2. Los portadores del Helicobacter producen más pepsinógeno 2 que en los individuos sanos. Últimamente se ha revisado mucho sobre el rol de los polifenoles y sus metabolitos. Los polifenoles y los metabolitos los vamos a encontrar en una serie de vegetales, principalmente en las frutas que debemos nosotros de ingerir. Entonces se ha visto y ya sabemos cuál es la capacidad de daño que produce el Helicobacter pylori. Y podemos observar que cuando se consume los polifenoles va a bloquear el sobrecrecimiento bacteriano, va a cambiar cambios en la morfología, va a estar bloqueando la vaporización, va a bloquear la adhesión del Helicobacter a las células de revestimiento, va a bloquear la actividad enzimática del Helicobacter y va a trastornar la transducción de estos factores del tipo receptores TOL. Entonces se trastornan los receptores y de esta manera se bloquea la actividad del Helicobacter asociada a enfermedad gastroduodenal y a las úlceras. Entonces, el consumo de frutas a través del componente de los polifenoles es un factor que va a bloquear, que va a interferir la actividad del Helicobacter pylori. Entonces, los polifenoles, ¿qué función protectora van a tener? Tienen una función de citoprotección, favorecen la reepitelización, favorecen la neovascularización, la angiogénesis, van a estimular a los factores de crecimiento y además también la síntesis de prostaglandinas, aumenta el óxido nítrico, disminuye o se suprime el daño oxidativo a nivel de la mucosa, potencia todos los antioxidantes y antiácidos y antisecretores, bloquea, ya hemos dicho, la colonización del Helicobacter pylori. La actividad antiinflamatoria va a ser modulada. La regulación negativa de las citoquinas proinflamatorias y los agentes de adhesión celulares e intracelulares. Va a suprimir la interacción leucocito-endotelio, inhibe la señalización nuclear de todo proceso inflamatorio y la modulación de transducción y transcripción. Entonces, todas esas son las bondades de los polifenoles dietéticos. El Helicobacter pylori, a nivel de la membrana, de la estructura de la membrana, también va a alterar su composición. Acá tenemos el total de fosfolípidos de la membrana y vemos acá en una persona que es Helicobacter pylori negativo, los diferentes tipos de fosfatidilcolina, la fosfatidil etanolamina. Vemos de que cuando se infecta, cómo disminuyen determinados fosfolípidos, pero esto va a mantener el total mucho más elevado en los pacientes que son positivos. ¿Okay? Entonces, afecta también a la estructura de la membrana. El Helicobacter pylori, cuando se administra el polipéptido relacionado, o el polipéptido liberador de la gastrina por vía endovenosa, en una persona que es negativo, se produce una cantidad de gastrina y esto produce un determinado volumen de ácido. Aquellos que han sido infectados con el Helicobacter pylori, le administramos endovenosamente la misma cantidad del polipéptido liberador de la gastrina, vemos de que ahora la gastrina sérica se ha elevado por 3 y la producción de ácido también se ha elevado por 3. En los pacientes que tienen Helicobacter pylori, pero que también ya han hecho úlcera duodenal, se administra la misma cantidad del polipéptido liberador de gastrina intravenosa. Esto sigue elevando a 3 los niveles de gastrina sérica, pero la producción del ácido, en este caso, en total es de 6.
Entonces se ha duplicado la producción solamente cuando son los portadores. Es por ello de que estos pacientes, todos los pacientes con úlcera duodenal van a cursar con hiperacidez. Si evaluamos los niveles de producción de ácido en una persona que es normal, tenemos acá los niveles en milimoles por hora. Aquellos que son Helicobacter pylori, pero todavía no tienen sintomatología, vemos de que ya la producción de ácido comienza a elevarse. Aquellos que son Helicobacter pylori A positivo, pero ya tienen úlcera duodenal, noten cómo se ha elevado la producción de ácido. A estos pacientes que se les ha dado tratamiento contra el Helicobacter pylori y se han erradicado, noten que los niveles de ácido retornan a niveles normales, incluso en el control hasta un año. Esto es siempre y cuando pues el paciente no se reinfecte. Esto demuestra de que todo paciente que tiene Helicobacter pylori debe de recibir tratamiento correspondiente. Los test para evaluar el Helicobacter pylori, hay los test invasivos y los no invasivos. Esto es solamente para que ustedes tengan referencia de que hay test hay serológicos, hay el test del aliento, ¿no? El test del aliento, hay los test invasivos, la histología, hay el clotest, hay exámenes en heces e incluso el propio cultivo. Acá tenemos, cuando se utiliza el test de aliento, se le da la urea con un carbono 13 marcado en este caso, o se puede utilizar también el carbono 14. Ya se sabe el metabolismo de la urea por la presencia del Helicobacter pylori con su ureasa, va a producir estos productos, dentro de ellos el CO2 que pasa a la circulación sanguínea y luego va a ser expulsado por las vías respiratorias. Acá tenemos un test de aliento, por ejemplo, que es positivo. Retomamos y recordamos a Pelayo Correa cuando hablábamos de gastritis que va desde la normalidad hasta el cáncer. Pero no olvidemos otros coadyuvantes, la sal, el tabaco, disminución de vitamina C, disminución de frutas. Acá están los polifenoles que nos referíamos anteriormente y acá tenemos que estudiar la virulencia del Helicobacter pylori, que va a producir pues una serie de reacciones. Va a elevar estos productos nitrogenados, va a elevar los radicales libres, va a producir un sobrecrecimiento, mayor formación de nitrosaminas, va a haber una mayor proliferación de células y una disminución de la vitamina C. Por tanto, hay que considerar de que hay factores relacionados a la herencia, factores relacionados a la virulencia y factores ambientales que van a contribuir a la formación o el riesgo del cáncer gástrico. La hiposecreción o la hipocloridria es un factor de riesgo para muchas condiciones. Una de ellas va a condicionar la anemia porque bien sabemos no se va a absorber adecuadamente el fierro, porque bien sabemos de que bajo la forma férrico tiene que pasar a la forma ferrosa y esa transición se hace con acidez. Va a llevar a una mala absorción de la vitamina B12, va a llevar una contaminación bacteriana en el intestino delgado, llevando a una mala absorción y va a predisponer al cáncer gástrico. Las úlceras pépticas, ¿por qué recurren? Porque hay persistencia de infección del Helicobacter pylori, otros por incumplimiento al tratamiento y otros porque la bacteria comienza a hacer resistencia a los antibióticos. Y lo otro que siempre está con el laboratorio, puede haber falsos negativos. La otra cosa es de que hay uso continuo o asociado de los antiinflamatorios no esteroideos y otro uso de una terapia antiplaquetaria dual. Por ejemplo, el uso de anticoagulantes del tipo, los bloqueadores en baja cantidad de los coagulantes. Y luego la úlcera idiopática, ¿no? Los antiinflamatorios como causa de la génesis de la úlcera péptica. Bien, sabemos que van a inhibir a los COX-1, COX-2 e incluso ahora se habla de los COX-3. A un bloqueo de la producción de prostaglandinas y esto lleva al daño de la mucosa.
Más o menos en un día en el mundo consumen 30 millones de personas los antiinflamatorios. Recordando las bondades de la prostaglandina. La prostaglandina favorece la secreción de moco, la producción de bicarbonato, estimula la síntesis de fosfolípidos, hay mayor reparación celular, hay un aumento del flujo sanguíneo, disminuye la secreción ácida y previene la ruptura de la barrera de la mucosa porque va a reforzar las uniones intercelulares. Todas estas bondades se ven pues afectadas cuando intervienen los antiinflamatorios no esteroideos. Acá resumimos los mecanismos citoprotectores de las prostaglandinas. ¿Ven? Cuando ingerimos un antiinflamatorio no esteroideo, esto está bajo la forma farmacológica del no iodado. Cuando llega a nivel del estómago, se absorben por las células y pasa el antiinflamatorio de no iodado a el atrapamiento celular. Cuando hay este atrapamiento celular, hay dos lugares que se van a dirigir. Uno de ellos es la mitocondria. Y a nivel de la mitocondria va a alterar todo el proceso de la fosforilación oxidativa. Y por otro lado, a nivel del citoplasma, va a producir una serie de reacciones, dentro de ellos va a ocurrir un acúmulo de agua, retención de agua, de sodio, esto va aumentando la presión hasta el final de que se va a producir la citólisis. Se va a eliminar el sodio, va a incrementar los iones hidrogeniones que han retrodifundido porque toda la barrera de protección o de citoprotección está prácticamente trastornada. El efecto dañino de los AINES es tóxico y local y es sistémico. Esto es importante que lo recuerden ustedes pues, para la vida profesional. Muchos sostienen o tienen el mito de que cuando se da un antiinflamatorio no esteroideo por vía intramuscular, el daño va a ser mínimo o no va a existir daño. O cuando se da el antiinflamatorio con protectores, con cubiertas entéricas, van a dejar de hacer daño. Al final, se absorbe el antiinflamatorio no esteroideo, incluso los que se usan por vía tópica. Hay una serie de ungüentos que tienen antiinflamatorios y recuerden que la piel es un buen absorbente de antiinflamatorios no esteroideos. Por tanto, el efecto tóxico es por el atrapamiento que hemos visto, altera la permeabilidad, mayor retrodifusión de iones. Hay destrucción de uniones intercelulares, hay disminución del flujo, esto disminuye la secreción de moco, disminuye la producción de bicarbonato, disminuye la reparación celular, disminuyen los fosfolípidos de membrana, se produce edema y muerte de las células y destrucción también del moco. Los que tienen efecto tóxico sistémico también, por ejemplo, actúan directamente sobre los inhibidores de la prostaglandina y tienen el mismo camino hasta llevar a la citólisis. Bien, entonces por vía sistémica o por vía oral, el antiinflamatorio lleva a la citólisis. Cuando ingerimos un antiinflamatorio no esteroideo, entonces disminuyen las prostaglandinas, hay un aumento de los factores de necrosis tumoral, aumentan los leucotrienos. Esto produce una reacción inflamatoria con gran actividad de los neutrófilos. Esta activación de los neutrófilos liberan antioxidantes, proteasas. Esto va a disminuir el flujo sanguíneo, disminuye la secreción de moco y bicarbonato y se produce la lesión tisular. Cuando se administra un antiinflamatorio no esteroideo, puede inhibir el brazo del COX-2 o puede inhibir el brazo del COX-1. E incluso hay pacientes, sobre todo en la edad ya geriátrica, el traumatólogo le da un antiinflamatorio, el reumatólogo le da un antiinflamatorio y el geriatra le da otro antiinflamatorio. Entonces, muchas veces ellos consumen antiinflamatorios que simultáneamente van a inhibir estos dos brazos. Pero ya bien conocemos de que cuando se inhibe el COX-1, hemos visto de que se va a producir daño de la mucosa y el daño cuando es muy intenso puede llevar hasta sangrado gastrointestinal. Ojo, los COX-2, los inhibidores COX-2 también van a producir daño, pero en menor proporción. Y su mecanismo es de que reducen la angiogénesis, van a disminuir la cicatrización,
de las lesiones que se han ido formando progresivamente, aumenta la adherencia de los leucocitos, produce una trombosis. Ese aumento de los leucocitos produce mayor reacción inflamatoria y lesión del epitelio, llevando a un daño de la mucosa y puede llevar también al sangrado. El ketorolaco. El ketorolaco acá en este experimento ven que se está dando a dosis progresivas por kilo de peso. Y en este lado se está midiendo la inhibición de la actividad del CO2, y esto es lógicamente porque se va a alterar la síntesis de las prostaglandinas E2, que son citoprotectoras. Observamos de que a medida de que va aumentando la dosis del ketorolaco, va disminuyendo la síntesis de prostaglandinas, va disminuyéndose la síntesis del moco también. Y vemos de que al final, con esta dosis, el daño, el riesgo de daño gástrico, el score del daño gástrico es bastante alto con el consumo del ketorolaco. Entonces, el ketorolaco, muchos piensan de que no va a producir daño gástrico, pero sí los va a producir inhibiendo la actividad de la síntesis de las prostaglandinas y también inhibiendo la actividad de los COX. Por tanto, el daño de los AINES se puede, entre comillas, desde el punto de vista teórico, farmacológico se ha intentado, pero no han ido muy bien, asociar, por ejemplo, a óxido nítrico para favorecer la vasodilatación, pero no han ido bien. O a que ellos se pueden añadir a los sulfuros de hidrógeno, que como hemos visto son antioxidantes. Entonces, el daño epitelial produce efecto directo, produce un daño a nivel de las prostaglandinas, disminuyen las prostaglandinas, aumentan los leucotrienos, aumentan los factores de necrosis tumoral y estos van produciendo una serie de reacciones que van derrumbando todo el sistema de citoprotección. El riesgo que tiene cada antiinflamatorio de lesionar la mucosa gastroduodenal lo tenemos acá bien estandarizado. Se toma como punto de referencia el ibuprofeno de daño 1 y podemos observar de que el piroxicam tiene un riesgo muchísimo más alto para la génesis del daño a nivel del tracto gastrointestinal. En los pacientes que son portadores del Helicobacter pylori tienen que tomar simultáneamente un antiinflamatorio, ya sabemos que ambos van a llevar al daño de la mucosa. Por tanto, si un paciente va a tener necesidad de seguir continuando el consumo de antiinflamatorios, lo que tenemos que hacer es erradicar el Helicobacter pylori y de esta manera vamos a disminuir el riesgo del daño a la mucosa y disminuir también el riesgo de la aparición de las úlceras. Los antiinflamatorios no esteroideos, ¿en qué día de su uso van a producir más daño? Acá está registrado el 5.7 de personas que consumen, va a ser entre los primeros 30 días. Después de los 30 días va a continuar el daño e incluso pueden llegar hasta estos periodos. ¿Bien? Entonces, personas que consumen crónicamente, entonces pueden tener un mecanismo adaptativo al consumo de los antiinflamatorios no esteroideos. No todos van a sangrar. Acá nuevamente vemos cómo inhiben el COX-1 y el COX-2, y acá tenemos a los medicamentos con cada uno de sus riesgos correspondientes. Los antiinflamatorios no esteroideos aumentan la hospitalización, aumentan la mortalidad. Acá tenemos los riesgos. La hospitalización por un ratio de 2.5 y la muerte se incrementa por 5.5. El sangrado por úlceras se incrementa, ¿no? Con un índice de confianza de 95%. La aspirina en bajas dosis, noten que también tiene riesgo y a mayores dosis el riesgo es mucho mayor. El impacto, por ejemplo, en Estados Unidos cuando lo estudian, ¿no? El 15.3% produce 15.3 muertes por 100.000 consumidores de AINES. Esto es parecido a los accidentes de tránsito. Vean ustedes. Incluso
está muy cerca a las muertes por accidentes o por problemas con uso de armas de fuego. Y en los quienes comparan con el helicobacter o con el virus de la inmunodeficiencia humana, es alrededor de 17.000 muertes por año, muy parecido al de muertes por el VIH. Por tanto, hay que tener factores, qué factores son de riesgos para que pueda sangrar un paciente, historia previa ulcerosa, historia previa de hemorragia digestiva cuando lo ha consumido, edad mayor de 65 años, más dosis, más riesgo, uso concomitante de 2 o más antiinflamatorios, corticoides o anticoagulantes usados y una enfermedad concomitante grave. Esos son los que dan la evidencia y estas son las recomendaciones. Por tanto, las estrategias para el menor daño, menor gastropatía, de manera general, el antiinflamatorio se debe escoger el menos lesivo y utilizar la menor dosis farmacológica. Y según los grupos de riesgo. Entonces, acá ya tenemos los grupos de riesgos y las estrategias. Los que tienen bajo riesgo, riesgo moderado y alto riesgo. La úlcera en el tubo digestivo no es solamente en el estómago y en el duodeno, sino también en este caso podemos ver en el intestino delgado cómo se ha perforado acá por el consumo de un antiinflamatorio no esteroideo, un divertículo en el intestino delgado. Bien, entonces tenemos que tener ese cuidado. Los antiinflamatorios producen daño hepático, producen daño en todo el tracto gastrointestinal y van a producir una serie de riesgos a nivel sistémico. Ah, ¿sabe qué tanto ha comido el Betito? Ah, ¿sabe qué tanto ha comido el Betito? Disculpen, ¿alguien tiene prendido su micro, por favor? Ahora, se utilizan las diferentes familias de los omeprazoles para contrarrestar a la úlcera péptica. Se ha estudiado de que el metabolismo del omeprazol en los seres humanos pueden ser rápido, pueden ser pobres o pueden ser normales y se metaboliza por el CYP2CO2. Entonces, los de primera generación son dependientes de esta enzima. Por tanto, acá el metabolismo es bastante rápido. Y están dentro de ellos el lansoprazol, el pantoprazol y omeprazol. Y los de segunda generación tienen menor influencia. Dentro de ellos el esomeprazol y el rabeprazol. ¿Esto qué significa? De que si consumo yo el esomeprazol, el efecto farmacológico, como no es metabolizado rápidamente en el hígado, va a tener mayor efecto. En cambio, porque es metabolizado más rápidamente, el omeprazol, lansoprazol y pantoprazol van a tener menor efecto terapéutico. Los latinoamericanos estamos dentro de los metabolizadores rápidos, por consiguiente, estos medicamentos, el efecto está disminuido y recomendaríamos el uso del esomeprazol y el rabeprazol porque nosotros somos los metabolizadores rápidos. Con esto terminamos la revisión de todo el capítulo de la fisiopatología de la úlcera péptica. Si tienen alguna pregunta, mientras vamos compartiendo pantalla del otro tema. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta sobre la úlcera péptica y relación con el Helicobacter pylori? Bien, entonces dejamos mejor las preguntas para el final de todos los temas. El siguiente tema es la revisión de los conceptos fisiopatológicos de la insuficiencia pancreática. Bien. ¿Alguien me informa si estoy compartiendo pantalla? Sí, doctor. Sí, señores alumnos, ¿estoy compartiendo pantalla? Buenas Sí, noches. doctor. Ya, entonces, perfecto, continuamos. Una de las entradas para la insuficiencia pancreática es la pancreatitis crónica.
El concepto histológico de la pancreatitis crónica, como pueden observar ustedes acá, hay un infiltrado inflamatorio crónico, hay fibrosis, hay pérdida de las células acinares y los islotes de Langerhans se preservan dependiendo del grado de fibrosis, si compromete o no la cola. La pancreatitis crónica es infradiagnosticada. ¿Por qué? Porque los métodos son poco eficaces para dicho diagnóstico. Y la eficacia, por ejemplo, si evaluamos las imágenes, vamos a lograr determinar de que la endosonografía es el mejor método para detectar la pancreatitis crónica. Como enfermedad de la pancreatitis crónica, vean ustedes, de todas las enfermedades digestivas que se han hecho el estudio, acá solamente corresponde el 3%. ¿Cuál es el riesgo de que una pancreatitis crónica puede llevar a una insuficiencia pancreática? Acá tenemos. Estos son los factores que van a generar la pancreatitis crónica. El famoso sistema TIAGO. TIAGO porque T es de tóxica. Hay sustancias tóxicas que van a hacer daño al páncreas. Dentro de los más conocidos, el alcohol, el tabaco, la hipercalcemia, la hipertrigliceridemia y insuficiencia renal crónica. Hay otras causas idiopáticas que todavía no están bien determinadas. Factores genéticos, entonces el gen es el que va a condicionar. Caracteres autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, enfermedades autoinmunes que están asociadas. Puede ser la pancreatitis recurrente, que va produciendo más necrosis, que va produciendo mayor lesión. Y las obstructivas de los conductos pancreáticos o las malformaciones o variantes congénitas como el páncreas diviso. Todos estos factores van a llevar a estrés oxidativo, a un metabolismo tóxico, van a llevar a necrosis fibrosis, a una hipótesis de un daño constante, repetitivo del páncreas. La presencia de los cálculos van a producir una presión a nivel intraductal y esta presión intraductal mecánicamente va a ir produciendo lesión del páncreas o cuando el conducto pancreático es dañado de una forma crónica. Todos ellos van a llevar hacia una pancreatitis crónica. Otro factor importante de que es infradiagnosticada la pancreatitis crónica es por su presentación clínica muy inespecífica. Mucho tiempo uno confunde con una dispepsia y en algunos casos, sobre todo en personas jóvenes, se confunde con un síndrome de intestino irritable o cuando hay aparición o presencia de enfermedad celíaca o enfermedad inflamatoria intestinal. Los exámenes para la pancreatitis crónica son de lo más variado, a pesar de que existe una gran cantidad de todos estos exámenes que para poder detectar a la pancreatitis, lamentablemente son bastante engorrosos, no se encuentran en los diferentes medios, los laboratorios no están muy, digamos, entrenados. Una de las pruebas que más se está utilizando actualmente es la elastasa fecal, porque está muy difundido su uso a nivel internacional. Se infradiagnostica la pancreatitis crónica porque no evaluamos adecuadamente el consumo excesivo del alcohol. Los parámetros para poder evacuar no están muy bien difundidos, entonces esto hace de que no tengamos en cuenta a uno de los factores que produce mayor cantidad de pancreatitis crónica, como es el consumo de alcohol. En el consumo de alcohol para el daño hay factores genéticos, tóxicos, inmunológicos, inflamatorios e incluso factores anatómicos. ¿Cómo hace daño el alcohol a nivel del páncreas? La prevalencia de pacientes con pancreatitis crónica en alcohólico es de 3 a 6 veces mayor en aquellos que no beben. La cantidad de consumo también es importante. El riesgo es incluso cuando se consume bajas cantidades, menos de 20 gramos por día. Y aquellos consumidores de mayor volumen, su riesgo también va a ser mayor. El parámetro que se recomienda tener en cuenta es mayor de 80 gramos por día. La duración del consumo tiene que ser bastante prolongada, es
muy frecuente que, por ejemplo, la gran mayoría esté entre el rango entre 35 y 40 años de consumo y después de los 20 años de consumo es mucho mayor el riesgo. El alcohol es dañino para el páncreas porque cada consumo que se realiza de 150 gramos al día por 6 a 12 años, 3% van a ser la enfermedad. En el páncreas, por vía no oxidativa, se va a producir como metabolito los ésteres etílicos. Y estos metabolitos van a ir dañando a las células acinares y también van a ir activando a las células estrelladas. No se olviden que histológicamente en el páncreas hay estas células estrelladas y cuando estas se activan son las responsables de la fibrosis. Otro hecho del efecto nocivo del alcohol en el páncreas es de que sensibiliza los acinos y esto va a ser debido a una serie de factores de estrés. El defecto adaptativo que va a tener a nivel intracelular de las proteínas de respuesta van a influir en los acinos pancreáticos. Es decir, de que cuando uno consume el alcohol, uno tiende a producir componentes, por ejemplo, con mayor cantidad de proteínas. Y el alcohol va a inducir al CYP2E1 y es cuando se activa este tipo de citocromo a nivel del páncreas, esto incrementa su toxicidad. Acá podemos ver, hay dos tipos de daño. El no oxidativo a través de que va a producir el etilester de ácidos grasos sintetasas. Estos ácidos grasos van a producir daño celular a nivel de los acinos. Por vía oxidativa, por el citocromo P450 u otros citocromos o el alcohol deshidrogenasa, se produce acetalaldehído, esto lleva a un estrés oxidativo, esto va a afectar directamente a las células estrelladas, va a incrementarse la necrosis y las citoquininas y se va a ir formando un jugo pancreático muy espeso. Y ese jugo pancreático, cuando llega a tener es sumamente espeso, puede comportarse como un tapón proteico y obstruir las vías pancreáticas. Y esto llevará a mayor daño. La pancreatitis crónica para que lleve a la insuficiencia pancreática exocrina. Acá tenemos la probabilidad ya de insuficiencia pancreática y vemos acá en los años desde el inicio de los síntomas. Podemos observar que hasta los 10 años aproximadamente la probabilidad de la insuficiencia es en el 50%. Pero después de este periodo, noten sí cómo se eleva considerablemente el riesgo de una insuficiencia pancreática exocrina cerca hasta el 90% en 30 años de haberse iniciado los síntomas de una pancreatitis crónica. El tabaco también es factor dependiente. El riesgo de desarrollar pancreatitis crónica en quienes fuman menos de un paquete, por ejemplo, es 2.4 y se va a incrementar en cuando fuman más de un paquete a 3.3. Entonces, los fumadores tienen 3 veces mayores posibilidades de desarrollar pancreatitis crónica entre los no fumadores. Cuando se deja de fumar, reduce en un 50%, pero no llega a un 100%, que disminuye el riesgo cuando se deja de fumar. Las altas concentraciones de tabaco se ha notado de que inducen un incremento de los niveles de calcio intracelular, mayor secreción de amilasas y necrosis de las células acinares pancreáticas. A concentraciones más bajas de los productos del tabaco, dispara una respuesta inflamatoria que se activa a los factores de necrosis tipo beta y va a inducir a la apoptosis. Por otro lado, otro factor que va a llevar a la insuficiencia exocrina pancreática son los niveles de hipercalcemia en los pacientes hipertiroideos, ¿no? Esto va a producir una hipersecreción pancreática de calcio que va a formar fácilmente cálculos intraductales y esta obstrucción va a llevar a una pancreatopatía crónica del tipo cálcica y al ser cálcica va a ir destruyendo al órgano. En la hiperlipidemia, de igual manera, los ácidos grasos, los radicales libres que se producen por la presencia de estos componentes es bastante alto. Y si esta persona con hipertrigliceridemia consume
los estrógenos simultáneamente, esto va a potenciar los niveles de triglicéridos, y al potenciar los niveles de triglicéridos, también se va a potenciar el daño. De manera general, cuando se consumen todas estas sustancias, van a producir dilataciones de acinos y también de los canales finos con este material que es proteíno amorfo y es muy espeso, esta sustancia. Y esto va dañando, va dilatando los acinos de forma compensatoria. Como hay lesión en las zonas donde existe colágeno, se produce más fibrosis y a nivel de los acinos precozmente se va produciendo mayor cantidad de depósito de colágeno. Hay una esclerosis densa y esta esclerosis densa sí ya va a mutilar el parénquima, ya va separando parénquimas en determinadas áreas. Las células canales excretoras se van atrofiando, por tanto los canales van desapareciendo. Los islotes endocrinos al inicio son respetados, pero posteriormente por la deformación del órgano también va a haber un compromiso de tipo endocrino. Hay una respuesta de hiperregeneración de las terminaciones nerviosas. Por consiguiente, hay una neuropatía que va a conducir al dolor. Las lesiones de las arterias, de los capilares, por esclerosis. Esto lleva a una menor irrigación del órgano. Hay una inflamación, infiltración mono y polinuclear, que es muy severa. Y estas lesiones iniciales siempre son locales y luego se van generalizando a todo el órgano. Entonces, una vez que ya el páncreas ha ingresado a una insuficiencia pancreática exocrina, tenemos que tener el concepto claro. Vamos a hablar ya de insuficiencia pancreática exocrina cuando la cantidad de enzimas que secreta el páncreas en respuesta a una comida son insuficientes para mantener una digestión normal. Entonces, acá ya se está ingresando a un terreno muy complicado, generalmente de carácter irreversible. Estas razones de disponibilidad insuficiente de las enzimas pancreáticas se debe a de que hay menor producción, menor secreción, hay un estímulo inadecuado. Recuerden que para sintetizar las enzimas pancreáticas se necesita la colecistoquinina y para la secreción de agua y bicarbonato se necesita la secretina. Hay obstrucción del conducto pancreático. Entonces, la principal consecuencia clínica de una insuficiencia pancreática exocrina va a ser la mala digestión, y si hay mala digestión va a llevar a mala absorción de grasa fundamentalmente, y esto va a llevar a una esteatorrea. La insuficiencia pancreática exocrina, ¿en qué pacientes sospecharlas y cuál va a ser la prevalencia? Entonces hay factores intrapancreáticos que hemos dicho que es la propia pancreatitis crónica, la pancreatitis aguda, la pancreatitis autoinmune, la fibrosis quística. Noten que la fibrosis quística es el 85% de la génesis de insuficiencia pancreática intrahepática. La diabetes mellitus, tanto el tipo 1, tipo 2, también van a llevar a una insuficiencia pancreática. Y los tumores que se producen dentro del páncreas. Y algunos tipos de cirugía pancreática que también van a contribuir a una insuficiencia. Las extrapancreáticas. Este es el síndrome de Schaumann y Diamond. Este síndrome se va a caracterizar porque hay una pancreatitis asociada a trastornos de la médula ósea y a trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Esta es una de las causas más comunes. De estos pacientes, el 80 al 90% se van a una insuficiencia pancreática exocrina. Aquellos que tienen enfermedad celíaca, entre un 5 a un 80%, los que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, cirugía gastrointestinal, observen ustedes, un porcentaje importante va a terminar como insuficiencia pancreática. Los virus de la inmunodeficiencia humana y el propio tabaquismo, que ya lo hemos ido mencionando. De igual manera, el páncreas graso va a ser un factor importante de la insuficiencia pancreática, porque el páncreas graso, igual que el hígado graso, produce una inflamación, produce una respuesta de fibrosis, como podemos observar acá. Esta grasa que es oxidante, es
tóxica, la grasa, va a activar todo un sistema inmune para la inflamación y el páncreas graso va a estar presente en la enfermedad hepática dependiente o asociada a trastornos metabólicos. Antes esto se llamaba asociada al hígado graso. Entonces, hoy en día, tanto esta enfermedad de lo que antes se llamaba el hígado graso y ahora se llama el MAFAL, también va a llevar a una pancreatitis grasa y esta pancreatitis grasa lo va a llevar a una insuficiencia pancreática. En el hígado, por ejemplo, el hígado graso si pasa a una esteatohepatitis, la esteatohepatitis lo puede llevar a cirrosis y la cirrosis puede condicionar también el tumor hepático. En la insuficiencia pancreática exocrina hay una serie también de manifestaciones que tenemos que tener en consideración. Hay dolor abdominal, hay un bloating, el paciente se siente lleno, hay flatulencia, hay esteatorrea, hay deficiencias de vitaminas liposolubles y lo más importante también que se ve es una pérdida de peso. Entonces, en la etiología de la insuficiencia pancreática exocrina tenemos que recordar la pérdida de la funcionalidad del parénquima. Por ejemplo, cuando hay resecciones pancreáticas, ¿no? A la pancreatitis crónica, a la cabeza. Se van a inhibir o se van a inactivar las secreciones pancreáticas por la obstrucción, por disminución del estímulo y por inactivación intraluminal. Como por ejemplo ocurre en el síndrome de Zollinger-Ellison. Las enzimas pancreáticas, sobre todo la lipasa, es inactivada a nivel luminal. Y cuando hay una sincronía en el tracto gastrointestinal, como por ejemplo resecciones gástricas, ¿no? En los cuales se ha alterado la anatomía del estómago y el intestino, como vamos a revisar más adelante. En la insuficiencia pancreática exocrina lleva a la malnutrición. Esta es una condición muy seria de morbimortalidad. Hay una serie de afecciones osteoporóticas. La muerte por cuestiones cardiovasculares es bastante alta, vean ustedes. Y esto se debe a que genera aterosclerosis. En los fumadores o no fumadores también va a estar elevado la muerte cardiovascular. Bien, se produce menor cantidad de apolipoproteínas, hay menor cantidad del HDL. Entonces, y de igual manera, menor cantidad de la lipoproteína. A todos estos van contribuyendo al daño del páncreas. Recordemos que la insuficiencia pancreática exocrina no es una enfermedad, sino es una consecuencia o complicación de muchas enfermedades, como hemos visto pancreáticas, las que van a llevar a la falta del tejido pancreático, y las no pancreáticas por la alteración del estímulo, porque hay alteración en la secreción o hay una asincronía en la secreción. Cuando se ha realizado una gastrectomía en un paciente, se altera la secreción pancreática del siguiente modo. A los 6 meses hay una alteración parcial en el 80% y esto va a llevar a que la totalidad de las secreciones sean alteradas. Primero, vean cómo disminuye el volumen. Disminuye el nivel de tripsina, disminuye el nivel de quimotripsina, disminuye el nivel de amilasas. Todos estos productos muy disminuidos en relación antes del proceso quirúrgico. Entonces, esta deficiencia enzimática trae también una deficiencia de trituración de los alimentos, se ve alterada por el vaciamiento gástrico. ¿Por qué? Porque en la gastrectomía se altera todo esto. Hay una sincronía postprandial, disminuye el estímulo de secreción y el vaciamiento gástrico es mucho más rápido y hay sobrecrecimiento bacteriano. Acá vemos una operación de la manga gástrica, ven ustedes, hay una asincronía postprandial, ¿no? Hay una alteración en la trituración de los alimentos porque van a pasar mucho más rápidos. Y acá tenemos el estómago que ha sido removido. En los casos que se ha realizado el bypass gástrico, observen ustedes, acá hay una anastomosis gastroyeyunal, entonces acá no hay ya trituración de los alimentos, pasan directamente al yeyuno y estos van a seguir circulando y recién a nivel de esta anastomosis va a haber encuentro entre las enzimas del páncreas y los alimentos.
¿Sí? Entonces, esto hace de que haya una asincronía postprandial que condiciona la insuficiencia pancreática exocrina. Los diabéticos tienen 22% más riesgo de hacer una insuficiencia pancreática y sobre todo los diabéticos de tipo 2. Los de tipo 1 son mucho mayores. Entonces, en la insuficiencia pancreática exocrina, la digestión de grasas está la más alterada. Los hidratos de carbono y proteínas no se ven muy alteradas. La pancreatitis crónica severa y leve estos son los riesgos para la insuficiencia pancreática. La pancreatitis severa, el 86%, y la leve, el 13%. Cuando hay necrosis en el páncreas, ¿eh? 86%, y cuando no hay necrosis, el 13%. Y cuando están los pseudoquistes, hemos dicho de que van a llevar necesariamente una insuficiencia pancreática del 100%, y aquellos que no lo tienen va a un 17%. Comentábamos a la elastasa fecal. Este es un instrumento muy importante en el manejo de la pancreatitis crónica y propio de la insuficiencia pancreática exocrina. En condiciones normales deben estar sobre los 200 microgramos por gramos. Cuando está entre 100 y 200 en las heces, se trata de una insuficiencia pancreática leve. Cuando está de 100 gramos en heces, es una pancreatitis, es una insuficiencia pancreática exocrina muy severa. Y esto, cuando está debajo de 100, la sensibilidad es un 100% y la especificidad es de un 97%. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas de esta insuficiencia pancreática exocrina? Lleva malnutrición porque hay mala absorción de vitaminas liposolubles, hay un aumento plasmático del cobre, hay un déficit de proteasas, esto lleva a mala absorción de vitaminas, hay un aumento en los niveles de triglicéridos, kilomicrones y lipoproteínas de baja densidad, disminuyen los niveles carotenoides y los licopenos. Va a llevar a esteatorrea. Esto es clave en el proceso de la maldigestión en la interpretación. Cuando los niveles de lipasa sean menos del 10% de lo normal, es decir, hay una deficiencia del 90% de lipasa, ahí recién se inicia la insuficiencia pancreática exocrina con esteatorrea. Esta mala digestión de las grasas se va a deber pues, a una serie de factores. La secreción de la lipasa disminuye muy tempranamente, se inactiva la lipasa es más sensible a pH ácidos y se va a inactivar. Hay una reducida secreción de bicarbonato, el bicarbonato protege la actividad de la lipasa y hay un mecanismo extrapancreático que va a tratar de ser compensada por la amilasa. En las esteatorreas, estas son muy fétidas, son grasosas, son muy voluminosas, espumosas, son flotantes y de amarillo pálido. Y se presenta cuando hay más de 7 gramos de grasas en heces. Va a llevar a una hipocalcemia en la insuficiencia pancreática exocrina. Esto conlleva una deficiencia de las vitaminas liposolubles, las más importantes la D, porque está relacionado con el calcio. Hay uniones de calcio con ácidos grasos, esto va a ir produciendo la formación de jabones, lo cual también va a ser tóxico para el páncreas. Cuando hay alteraciones de los niveles de calcio, puede llevar a una osteopenia, una osteoporosis, a una hipocalcemia, a una hipofosfatemia y en casos muy severos pueden aparecer la tetania. Esa mala absorción en la insuficiencia pancreática tenemos que distinguir cuando hablamos de mala digestión y de mala absorción. La mala digestión, ya hemos dicho, es la dificultad de transformar a los nutrientes a las unidades moleculares absorbibles de los carbohidratos, proteínas y grasas, ¿no? Entonces, estos aminoácidos o los ácidos grasos o los monoglicéridos tienen que estar en esta forma para que haya una buena digestión. Entonces, eso se expresa en de que ha habido una buena digestión. Si no hay digestión, se detiene en este proceso de un carbohidrato a unos oligopéptidos, ¿no? Entonces, esos son parcialmente digeridos. Y
no va a haber una buena absorción. Por tanto, para la absorción es la captación ya del transporte, ¿no?, a nivel del enterocito. Y esta captación y transporte ya es defectuoso de los alimentos que nos hemos digerido. Dentro de ellos incluyen a las vitaminas y los elementos traza. El proceso de absorción depende entonces de la digestión, que es un proceso luminal, la absorción que depende ya del epitelio y su transporte al resto del organismo, a la circulación, que es posabsorción. En la mala absorción se van a producir una serie de situaciones, una serie de enfermedades, una serie de deficiencias. Como por ejemplo, ya hemos dicho, en la pancreatitis crónica vamos a detectar que hay una deficiencia en las enzimas digestivas. En la cirrosis, en el hígado, va a existir una disminución en la síntesis de sales biliares. En la colestasis crónica hay una secreción de bilis alterada. En el sobrecrecimiento bacteriano, esto se altera la conjugación de las sales biliares, por ejemplo, hace que no se absorban y puede llevar a la diarrea. Y así nosotros podemos identificar cada una de las alteraciones a nivel luminal, a nivel de la mucosa o posabsortivo. Bien, este se transporte por vía sanguínea o por vía linfática. La mala absorción de los carbohidratos se debe a los mecanismos fisiopatológicos siguientes. La deficiencia de la amilasa pancreática. Esto altera las disacaridasas en el intestino delgado. Estas disacaridasas que están en el borde en cepillo no van a poder accionar adecuadamente. Se altera la superficie de absorción y también se va a alterar la circulación portal venosa o central. La más conocida alteración de mala absorción o incluso mala digestión de la lactasa es el déficit de esta enzima, el déficit de la lactasa. Entonces, que sea congénito es muy raro. Congénito de inicio tardío es lo más común. Hay una reducción de la actividad enzimática desde la juventud. Y en el adquirido hay una reducida actividad por el daño intestinal, muy semejante a cuando hay daño por yardias, por enfermedad celíaca, por sobrecrecimiento bacteriano, enfermedad de Crohn, resección intestinal y enteritis actínica. Como malabsorción de los hidratos de carbono, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Es una diarrea osmótica, que es muy acuosa, hay una desnutrición calórica, pérdida de peso, hay una fermentación por las bacterias colónicas, hay una formación de los ácidos grasos de cadena corta, esto disminuye el pH intraluminal, hay mayor formación de metano y CO2, esto lleva pues a mayor meteorismo y mayor ventosa. La mala absorción de proteínas. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? Está alterada la secreción de todas las proteasas pancreáticas. La actividad de las enzimas de las proteasas. Y está alterada también la superficie de absorción, lo mismo que la circulación portal. La desnutrición proteica va a tener como consecuencias a una hipoalbuminemia. Esto va a llevar a edema y esto va a conllevar también a una linfopenia. La mala absorción de lípidos se debe a que hay una alteración en las sales biliares, hay alteración en las enzimas pancreáticas lipasa y colipasa, alteración en la superficie de absorción y hay alteración en el flujo linfático. La malabsorción de lípidos también se va a deber a la alteración de las enzimas pancreáticas. Estas deficiencias enzimáticas van a ser por una serie de enfermedades pancreáticas, se van a inactivar las enzimas lipasas por una hipersecreción ácida en el síndrome de Zollinger-Ellison, por ejemplo. Hay una desincronía entre la secreción enzimática y su inadecuada mezcla con los sustratos u otros productos como es la bilis. Y esto ocurre en la gastrectomía fundamentalmente del tipo BILR2. Por tanto, la malabsorción de lípidos están alteradas las sales biliares. ¿A qué nivel? En su síntesis, esto es por la cirrosis. En su secreción, por obstrucción de las vías biliares.
En la inactivación de las sales biliares por sobrecrecimiento bacteriano. No reabsorción adecuada de sales biliares en la región del ilion cuando hay una resección que es mayor de 1 metro. Por tanto, en la malabsorción de lípidos se altera toda la superficie de absorción por enfermedades inflamatorias, carenciales y tóxicas, infecciosas e infiltrativas y tumorales. Las consecuencias de la malabsorción de lípidos, una desnutrición calórica, de pérdida de peso, malabsorción de vitaminas liposolubles, una hipovitaminosis múltiple de la A, la D, la E y la K. Hay una diarrea secretora colónica en la cual pues los ácidos grasos no absorbidos, ¿no? Por el organismo, las bacterias los van a transformar en ácidos grasos de cadena corta y estos ácidos grasos de cadena corta son de características secretadas. Y otra consecuencia importante es la deposición esteatorreica. En la insuficiencia pancreática exocrina, entonces hemos dicho que se presenta cuando es una deficiencia mayor del 90%, y la primera deficiencia es la lipasa. Entonces, ¿cuáles van a ser las causas? La pancreatitis crónica, la fibrosis quística, los tumores pancreáticos o el páncreas diviso. Para ir terminando, hay una enfermedad llamada la enfermedad celíaca, que es una enfermedad autoinmune ante la presencia del gluten, que viene a ser una alfa-gliandina. Y este gluten o la gliandina se va a encontrar pues en el trigo, en la avena y en la cebada. Hay una predisposición genética para la enfermedad y frente a esta enfermedad hay una respuesta inmune. Esta respuesta inmune puede ser del tipo celular o puede ser del tipo humoral. El celular, entonces, hay una infiltración de linfocitos, pero en el humoral se sintetizan anticuerpos que son específicos, el antiendomicio y la antitransglutaminasa. Y producto de la atrofia producto de la enfermedad celíaca se produce una atrofia vellositaria y hay una hiperplasia de las criptas que aumenta la secreción. Acá tenemos un esquema para comprender de manera bastante práctica el efecto de la llegada del gluten, es decir, la gliandina. Esta gliandina va a llegar a nivel de la lámina propia, va a activar a los linfocitos y estos linfocitos al verse activados van a liberar gran cantidad de citoquinas que en el tiempo van a ir atrofiando el epitelio. Y por otro lado, estos linfocitos activados van a tener otra línea de maduración en la síntesis de anticuerpos por la llegada del gluten. Y estos anticuerpos es la antigliandina, el antiendomicio y la transglutaminasa tisular. Entonces, este tipo de respuestas, noten, este epitelio que era normal lo está llevando a un epitelio de tipo atrófico y eso es consecuencia de todas las molestias que hemos comentado. Endoscópicamente podemos ver acá la segunda porción del duodeno, hay como pequeñas grietas, ¿no? En la superficie de la mucosa y acá pueden observar que tiene un aspecto en el cual hay una ligera atrofia de las vellosidades. Acá ven las vellosidades y acá ven cómo las vellosidades se han atrofiado. Bien, con esto terminamos todo lo que es la insuficiencia pancreática. No sé si tienen alguna pregunta ustedes. Señores alumnos, ¿me copian? Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, Miguel? Sí, doctor. ¿Cómo llegamos a considerar ya como úlcera peptídica a una lesión? La literatura indica enrojecimiento y perforación de las primeras capas de la mucosa, pero en, en- en el libro también menciona de que no necesariamente tiene que llegar hasta la muscular. ¿Cómo se define, ¿no? La úlcera, doctor? A la úlcera, ya. Perfecto. Recordemos de que el epitelio tiene la mucosa, la submucosa, la muscularis mucosae y la serosa. Cuando
la lesión hace daño al epitelio hasta la muscularis mucosae, es erosión. Cuando la lesión pasa a la muscularis mucosae, ya es una úlcera. ¿Bien? Ese es el concepto. Porque recuerden que la muscularis mucosae divide, pues, a la mucosa de la submucosa. No sé si con ello queda claro, Miguel. Sí, doctor, muchas gracias. Bien. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, pasamos al penúltimo tema, que viene a ser la fisiopatología de la diarrea. A ver, por favor, si me advierten si estoy compartiendo pantalla. Sí se aprecia, doctor. Comparto pantalla. Ya, gracias. Gracias por el aviso. Bien. ¿Cuál es el concepto de diarrea aguda? La diarrea aguda es una diarrea que aparece cuando el peso de las heces es mayor de 200 gramos, la consistencia está disminuida o la frecuencia es mayor de 3 al día. Este concepto del peso es más que todo desde el punto de vista académico y científico, y lo típico para la práctica clínica es la consistencia e incremento de la frecuencia. En la fisiopatología de la diarrea hay factores que hay que tener en cuenta: la edad, el estado nutricional, la acidez del estómago, cómo está la microbiota, el factor de inmunocompetencia o inmunodepresión, cuál es el determinante genético y la presencia de comorbilidades. ¿Qué enfermedades va a tener en este caso el huésped? O, en caso del agente que produce el daño, el tamaño del inóculo, la adhesión, su fijación, qué capacidad de invasión tiene y la producción de sustancias dentro de ellas, de las exotoxinas, y del ambiente en el cual nosotros vivimos, pues donde la presencia de los alimentos y el agua contaminada, ¿no? El nivel, el estatus económico de las sociedades, ¿no? La infraestructura de saneamiento muy deficiente y cuánto de acceso de agua potable tienen las personas. Todos estos factores son fundamentales en la diarrea aguda. Entonces, la diarrea aguda, desde el punto de vista temporal, va a ser cuando dura menos de 2 semanas. De 2 a 3 semanas es una diarrea persistente, y cuando dura más de 4 semanas sí es una diarrea crónica. En la diarrea aguda, la infección puede ser por bacterias, por virus o protozoarios, puede producirse por intoxicación alimentaria, por alergia a alimentos, por medicamentos, o puede ser el inicio de una diarrea crónica. ¿Qué tipos de diarrea vamos a distinguir? Dos tipos fundamentalmente: la secretoria y la osmótica. Las causas, acá las tenemos para cada uno de ellos, y los ejemplos. ¿Qué va a caracterizar a una diarrea secretoria? En la diarrea secretoria, el ayuno no va a modificar la diarrea. En cambio, en la diarrea osmótica, la ingesta de los alimentos va a modificar el curso de la diarrea. Entonces, en la diarrea osmótica se debe a que en el lumen hay un soluto osmóticamente muy activo y que se absorbe de forma muy escasa o nula. Esta, como decíamos, va a responder al ayuno. Entonces, al responder al ayuno hay una mejora de la brecha osmótica. ¿Cuáles son los ejemplos de estas diarreas osmóticas? La mala absorción de todos los hidratos de carbono, de la lactosa, la fructosa, la lactulosa, el sorbitol, manitol e incluso la fibra. Entonces, en el paciente que tiene la diarrea, tratamos de producir una diarrea osmótica utilizando la fibra. O también cuando se le da el magnesio, o se le da el polietilenglicol u otros laxantes, citrato de sodio, fosfato y sulfato de sodio, que son los elementos osmóticos. En cambio, en la diarrea secretora hay un transporte anormal de los iones en las células epiteliales. El ayuno no resuelve a este tipo de diarrea. ¿Cuándo se producen las diarreas secretorias? Generalmente en cuadros infecciosos, ¿no? Una serie de bacterias. Se consume una serie de laxantes, entre ellos el bisacodil o la cáscara sagrada,
cuando hay resección intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, ácidos biliares, ácidos grasos, atrofia vellosa, ¿no? Entonces, y una serie de tumores. Dentro de ellos el adenoma velloso y el síndrome de Solingen-Ellenson. Los otros más raros, el lipoma, el carcinoide, el cáncer medular de la tiroides y el glucagonoma. También se puede clasificar a la diarrea de tipo inflamatorio disentérica porque hay presencia de sangre, moco y pus, o también por la diarrea no inflamatoria. Entonces, en la diarrea inflamatoria disentérica habitualmente afecta solo el colon. En este caso, la diarrea es de alta frecuencia y de poco volumen. El pujo es común, el tenesmo también es común y el dolor abdominal y fiebre. En cambio, en la no inflamatoria es la más común, el 80% de todas las diarreas. Las heces son líquidas, de volumen muy variable. No hay sangre, no hay pus, no hay pujo, no hay tenesmo, hay escaso dolor abdominal, no hay casi fiebre y estas se van a autolimitar. La causa de la diarrea en grupos especiales, las que están asociadas a antibióticos. Ojo, una persona que consume antibióticos, el 20% de los que consumen antibióticos de amplio espectro pueden hacer el 20% de diarrea por Clostridium difficile. Los viajeros, por eso se le llama la diarrea del viajero. Y cuando hablamos de viajero, es el viajero dentro de una nación o de una nación hacia afuera. ¿Ok? Entonces, es esta diarrea del viajero, el 85% es bacteriano, generalmente es el E. coli, es el que más prevalece. Los otros que son transmitidos sexualmente y en pacientes que tienen el SIDA. O en guarderías, que por razones higiénicas, pues es muy común la Shigella, la Yardia, ¿no? El Cryptosporidium, rotavirus, el astrovirus y el adenovirus. Si comparamos los electrolitos del anion gap en una diarrea secretora y en una diarrea osmótica, notemos acá. Este es en la diarrea secretora. ¿Sí? La cantidad de bicarbonato, cloro, potasio y sodio son abundantes. En cambio, en una diarrea osmótica, ven ustedes, son muy escasos. Y los osmoles no medidos son la gran mayoría. Entonces, es muy clara la diferencia entre una diarrea secretora y una diarrea osmótica en el contenido de estos tres iones, del cloro, del potasio y del sodio. ¿Cómo identificar una diarrea proveniente del intestino delgado, del colon o de la región anorrectal? Cuando proviene del intestino delgado, las deposiciones son abundantes, son acuosas, son claras, son fétidas, se acompaña de vómito, distensión abdominal, dolor abdominal en la parte del mesogastrio. Las bacterias más comunes, todas las salmonelas, Escherichia, Giardia, adenovirus, rotavirus. Del intestino grueso, las deposiciones son en menor volumen, son menos en frecuencia. Hay tenesmo rectal, hay defecación dolorosa y hay hematoquesia, o sea, sangre. Las más comunes, el Campylobacter, la Shigella, la Yersinia, la Escherichia coli, enterohemorrágica o enteroinvasiva. Y del recto hay tenesmo muy intenso, hay una disquesia y una urgencia para la defecación. Estos pacientes son los que no aguantan las diarreas e incluso dicen que les ganan las diarreas. Dentro de ellos, a los virus herpes, a enfermedades transmitidas sexualmente, ¿no? Dentro de ellas también al treponema pálido. Las causas de diarrea osmótica, ya hemos dicho, laxantes osmóticos y malabsorción de carbohidratos. De las diarreas secretoras, toxinas, ¿no? Mayor producción de gran cantidad de hormonas, de tumores o de alteraciones de la motilidad. Entonces, ahí va la diarrea secretora. Hay una hipermotilidad en la mayoría de esos pacientes. Si en la inflamatoria puede ser infecciosa, puede ser por irradiación o puede ser también por una serie de parásitos o de tumores. Y en la
esteatorrea, y hemos visto, es por problemas de mal absorción y también por sobrecrecimiento bacteriano. En la diarrea, de acuerdo a la presencia de la sintomatología, nosotros podemos, y del periodo en el cual se presentan ellos, podemos sospechar de una bacteria. Acá tenemos la etiología probable, acá tenemos el periodo de inicio y las manifestaciones predominantes. Ejemplo, las náuseas y vómitos, si están acompañando a la diarrea y están dentro de las 6 horas, tenemos que pensar en las enfermedades por toxinas preformadas, por el Bacillus aureus, el Staphylococcus aureus. Cuando hay dolor y hay diarrea y que están dentro de las 8 a 16 horas, el Clostridium perfringens. Si hay fiebre, cólico y diarrea, están dentro de este rango de tiempo, el Campylobacter jejuni. Entonces, cuando hay cólico y la diarrea es acuosa dentro de este periodo, la Escherichia coli enterotoxigénica, cólico y fiebre, es muy común en la Yersinia enterocolítica. Y en la difteria sin fiebre, la Escherichia coli citotóxica, cuando hay náusea, vómito, diarrea y parálisis, tenemos que pensar en el botulismo que se está complicando con un síndrome de Guillain-Barré. El alimento que hemos consumido por intoxicación alimentaria, cuando se consume alimentos contaminados y estas son de substrato proteico, el estafilococo va a ser la bacteria, ¿no? El arroz frito, que es muy común, ¿bien? El Bacillus cereus. Los macarrones con queso, el Bacillus cereus. Por ejemplo, si consumimos carne de aves, leche cruda, el Campylobacter jejuni, ¿no? Si consumimos las ensaladas, Escherichia coli enterotoxigénica. Y aquellas comidas muy ácidas, ¿no? Que están relacionados con la preservación, sobre todo del pescado, eso puede llevar al botulismo. Los agentes etiológicos ya hemos relacionado, pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser parásitos o pueden ser, en este caso, las enterotoxinas, o también pueden ser fármacos. Este hecho de la keilorrea es fundamental en nuestro medio. Cuando ustedes tengan en cuenta a un paciente que dice, doctor, me da una diarrea y estoy ahí, es solamente como aceite, que estoy eliminando una grasa amarilla y no hay heces, eso se llama una keilorrea. Y eso se produce porque el mero tiene un tipo de lípido que nosotros no lo vamos a poder digerir. Y cuando pasa por todo el tubo digestivo, se elimina tal cual por la región del ano. Entonces, en nuestro país, que consumimos mucho pescado, sobre todo en la costa, es muy común que se presenten muchos estos pacientes y se confunda con una esteatorrea o se den el susto de la vida a los pacientes. Una vez de que pasó el periodo de 24 o 48 horas, desaparece la presencia de grasas como elemento de defecación. Disculpen. Ahora, en pacientes inmunocomprometidos, ojo, no olvidemos bacterias, micobacterias, parásitos, virus y hongos y otros productos, sobre todo aquellos en los cuales pues hay una neutropenia muy importante. Medicamentos, antibióticos, antineoplásicos, antiinflamatorios no esteroideos, antirrítmicos. Acá tenemos toda la lista de medicamentos que pueden llevar a la diarrea. Por ejemplo, los antibióticos. La diarrea en los antibióticos es por toxicidad directa, sobre todo los aminoglicósidos, por la interacción medicamentosa, los macrólidos, por mecanismo inmunológico de las penicilinas. Estos son los más frecuentes que ocurren y pueden llevar a manejo ambulatorio o también a hospitalización. La diarrea asociada a antibióticos, otro mecanismo es que producen una diarrea osmótica. Por ejemplo, las aminopenicilinas, las cefalosporinas, clindamicinas, todos los que disminuyen los anaerobios, ¿no? Otros van a estar relacionados en la producción de los ácidos grasos de cadena corta. Recuerden que estos ácidos grasos de cadena corta tienen que ver mucho con el trofismo y regular la absorción de sodio y de agua. Entonces se producen menos estas sustancias y eso ayuda a la diarrea.
También pueden llevar a un sobrecrecimiento de otras bacterias patógenas, la más común el Clostridium difficile, que lleva a la colitis pseudomembranosa. Otros antibióticos pueden estimular la motilidad, tales como los macrólidos o aquellos asociados al ácido clavulónico. Dependiendo de la dosis y de la vía también es importante. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Por ejemplo, el vibrio cólera va a tener muchos mecanismos de acción. Entonces, esto se va a absorber por vía paracelular, transcelular o por la toxina que actúa sobre su receptor correspondiente, eleva una serie de mensajeros intracelulares, altera y estimula los receptores pepsinógeno de serotonina, produce una respuesta a nivel nervioso y esta respuesta nerviosa va a llevar a una alteración de la motilidad y también a la liberación a través de las células enterocromafines de una serie de sustancias que van a favorecer la diarrea. Entonces, a esto es lo que se ha llamado cuando hay múltiples sistemas que van a participar en el sistema Alpines. Y todo viene de la abreviatura. Bien, entonces van a ocurrir diarreas en la cual hay un componente autocrino y tiene un efecto luminal, tiene un efecto paracrino, tiene un efecto inmune, un efecto neural y un efecto endocrino. Todos al actuar esto de forma sincrónica van a alterar la vía celular, van a alterar la permeabilidad del epitelio, van a producir daño en el epitelio y esto va a alterar el transporte, alteración del músculo, por tanto alteración de la motilidad y al regular el flujo van a regular también el metabolismo. Bien, con esto hemos revisado la fisiopatología de la diarrea. ¿Alguna pregunta, señores alumnos? ¿Alguna pregunta? Antes de pasar al último tema. No, doctor. Bien. ¿Me copian? Sí, doctor, sí Señores se le alumnos, ¿me escucha. copian? Ya, Sí se le perfecto. escucha, doctor. Entonces voy a comenzar. Ya, voy a compartir entonces pantalla. Bien. Ictericia. Recuerden que la ictericia es la impregnación de la bilirrubina en piel y mucosas. Y en los ojos, en las conjuntivas, no en las escleras, sino en las conjuntivas. Es muy común este error. Es pregunta de examen hasta de residencia, no se olvide. Lo que se tiñe son las conjuntivas y no la esclera, repito nuevamente. Vamos a observar clínicamente cuando la bilirrubina sérica es superior a 2 miligramos por decilitro en niños y en adultos. Y en los neonatos, cuando es mayor de 5 miligramos por decilitro. Tenemos que diferenciar de las pseudoictericias, en las cuales es muy común en aquellos que consumen carotenos, en aquellos que tienen una alteración metabólica de la vitamina A, tal como ocurre en la diabetes, en el hipotiroidismo, que consumen una serie de sustancias como la acridina, el ácido pícrico, fenotiacinas o la acción de algunas otras hormonas, y en la propia uremia por un incremento del urocromo. En este caso de la pseudoictericia se tiñen la planta de los pies y la planta de las manos y no se tiñen en este caso, las conjuntivas. Bien, acá podemos ver cuando hay una pigmentación caroténica en las áreas de las palmas y también en las regiones de la cara, en las regiones sobre todo seborreicas. Bien, ¿cómo se clasifican las ictericias? Las ictericias se van a clasificar como prehepáticas cuando hay una sobreproducción de la bilirrubina. Entonces, esta bilirrubina que está asociada a la sobreproducción es del tipo generalmente indirecta. Acá tenemos, hay una hiperbilirrubinemia indirecta. Y eso puede ser por causas congénitas, la esferocitosis, la elisoptosis, la talasemia, todo lo relacionado a los glóbulos rojos, todas las alteraciones. Esto van a llevar a hemólisis o a una eritropoiesis ineficaz. Y los de causa adquirida, acá tenemos toda una relación de situaciones que pueden llevar a una sobreproducción
de la hiperbilirrubinemia indirecta. Vean ustedes, la deficiencia de vitamina B12, una deficiencia de vitamina B12 puede asociar con una hiperbilirrubinemia indirecta. La ictericia, cuando es hepática, también de causa congénita, de causa adquirida. Acá tenemos todas las situaciones. En este caso, hay una hiperbilirrubinemia indirecta y una hiperbilirrubinemia directa. Se produce elevación de las dos bilirrubinas. En la ictericia hepática, las causas pueden ser en la captación, como cuando se consume la rifampicina, en la conjugación, ejemplo, el síndrome de Gilbert. Acá hay un incremento de la hiperbilirrubinemia indirecta. Cuando hay alteración en la excreción, el síndrome de Dubin-Johnson o colestasis intrahepáticas, acá hay un incremento de la bilirrubina directa, que están afectando a nivel hepático. La colestasis intrahepática. Recuerden que los conductos biliares son intrahepáticos y también son extrahepáticos. Entonces, esta colestasis se puede producir cuando hay daño hepatocelular. Y acá tenemos todas las situaciones que lo van a condicionar. Acá el NASH, esto viene a ser la esteatohepatitis, que es la evolución del hígado graso, y el DILI, que viene a ser la intoxicación hepática por la ingesta de drogas, ¿no? Entonces, esto se llama también la hepatitis medicamentosa. La obstrucción intrahepática también puede ser por el propio embarazo. Hay una colestasis. Pueden ser infiltrativas, por ejemplo, por tuberculosis, por enfermedades granulomatosas o neoplasias. O puede haber lesión en los conductillos, como ocurre con la colangitis esclerosante primaria o el propio DILI también, que puede llevar a esa situación. En esta colestasis intrahepática va a ir un incremento de la bilirrubina directa. En la ictericia poshepática, de igual manera, puede ser de causa congénita o de causa adquirida. En este caso hay una hiperbilirrubinemia directa. Las ictericias prehepáticas, hepáticas y poshepáticas también se van a asociar a alteraciones de los niveles de las aminotransferasas. Esta es la alaninotransferasa y la aspartatotransferasa, la ALT y la AST. En la prehepática, estas dos van a estar normales. En la hepática se incrementan las aminotransferasas y en la poshepática muy poco. La relación fosfatasa alcalina gamma-glutamil transpeptidasa es normal en la hepática se están incrementadas ligeramente y en la poshepática ambas están muy elevadas. ¿Qué otro dato podemos ayudarnos para determinar cuándo es prehepática y poshepática? El total de la bilirrubina. Cuando el total de la bilirrubina es bajo, es prehepática. Cuando está en cantidades medianas, es hepática, y en las poshepáticas la bilirrubina está muy alta, alrededor de 15, 20 o 30 a nivel del plasma sanguíneo. ¿Cómo está la bilirrubina conjugada? En la prehepática es normal, en la hepática está aumentada, lo mismo que en la poshepática, mientras la bilirrubina no conjugada está incrementada en la prehepática y en la hepática, pero en la poshepática se encuentra normal. Los tipos de ictericia. La prehepática, por ejemplo, las más comunes asociadas a la anemia y a la hemólisis. En la hepática, las más comunes, las hepatitis virales, ¿no? La cirrosis, el síndrome de Rotors, el síndrome de Dubin-Johnson. Y en las poshepáticas, los cálculos biliares o enfermedades malignas que estén obstruyendo los conductos fuera del hígado. Los tipos de ictericia en relación al color de la orina, de las heces y el prurito. El color de la orina es normal en la prehepática. En la hepática ya viene a ser la orina con mayor cantidad y en la poshepática también. Entonces, a esto es lo que se denomina la coloración de la orina, o sea, hay coluria. Hay coluria. Color de las heces, normal en la prehepática, normal en la hepática, hipocólica o
metabólica en la posthepática, dependiendo de que la obstrucción sea total o sea parcial. Entonces cambia el color de las heces. También en la ictericia, dependiendo que sea prehepática o posthepática. Y el prurito únicamente está presente en la posthepática. Paciente ictérico con prurito de cajón, esto tiene una obstrucción posthepática. Causas de la ictericia, también ya sabemos, si tomamos el metabolismo de la bilirrubina en la producción, captación, conjugación, en la excreción y reabsorción, también podemos nosotros asociar esta parte fisiológica a la fisiopatológica. Cuando está alterada la producción, está alterada la captación y está aumentada la reabsorción, hay una hiperbilirrubinemia no conjugada. Pero si está aumentada o está alterada la excreción biliar, ahí estamos frente a una hiperbilirrubinemia conjugada. Cuando hay elevación de la hiperbilirrubinemia conjugada y no conjugada, no olvidemos, tenemos que tener en cuenta que hay una obstrucción biliar intrahepática, ¿no? Una colestasis intrahepática, una obstrucción biliar intrahepática. Más común cuando se consume esteroides, cuando hay una serie de procesos alérgicos o las hepatitis ocasionalmente. Cuando hay lesión hepatocelular, recordar que es aguda o es crónica. Cuando hay defectos hepatocelulares en la excreción canalicular, ahí hablar del Dubin-Johnson y del rotor. Cuando hay una hiperbilirrubinemia principalmente no conjugada, recordemos que hay sobreproducción de bilirrubina, en ese caso es de hemólisis, cuando existen hematomas o existen una serie de shunts en la hiperbilirrubinemia. O cuando está reducida la captación, en el caso del síndrome de Gilbert. Cuando la conjugación es defectuosa en la adquirida, acá puede ser de origen neonatal, en la ictericia por la leche, como lo vamos a ver, o cuando es inherente, cuando hay alteración genética muy importante, el Cri y el Nájar de tipo 1 y el síndrome de Gilbert, que también están asociados. En el Dubin-Johnson, si observamos el hígado, sí se ve. Entonces, acá hay una gran impregnación de un pigmento, de lipofuxinas, y eso le da la coloración negruzca en el síndrome de Dubin-Johnson. En el síndrome de Gilbert, el defecto está en la conjugación. Acá es menor la capacidad de conjugación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la bilirrubina en el síndrome de Gilbert? Hay menor conjugación y va a caracterizarse de que todas las pruebas y la biopsia van a ser normales. Van a ser normales la aminotransferasa, van a ser normales la fosfatasa alcalina y la orina no va a cambiar de color. Lo mismo que las heces. Esta es una enfermedad autosómica dominante, observen ustedes, ¿no? Acá en esta familia, dos van a padecer si uno de ellos los padece. La hiperbilirrubinemia no conjugada va a estar relacionada a los alimentos o al ayuno. Acá vemos de que a este individuo se le somete, ¿no?, al ayuno e inmediatamente ven ustedes cómo se eleva la bilirrubina. Se le da el alimento nuevamente y el nivel de la bilirrubina vuelve a descender. Esto dentro de los 4 periodos que se ha hecho este estudio en un Gilbert. Entonces, en el Gilbert hay una deficiencia parcial en la bilirrubina. La glucuronil transferasa es congénita, es familiar, la ictericia es intermitente y no hay compromiso general de la salud. El aumento de la bilirrubina indirecta puede ser en el rango de 2 a 6 miligramos por 100 mililitros. Esto incrementa cuando la persona está en ayuna, cuando está frente a una infección viral y se debe a una disminución de las microvellosidades en la superficie de los hepatocitos. Es por ello que se interfiere en la captación. Acá nuevamente tenemos las calorías. Esta persona está consumiendo una dieta normal con unas calorías normales. ¿Ven? Acá los niveles de la bilirrubina están bajas. Pero a esta persona se le da pequeñas cantidades de calorías. Noten qué es lo que ocurre. Cuando bajan la ingesta de calorías, inmediatamente los niveles de la
bilirrubina comienzan a elevarse. Esto es en el síndrome de Gilbert. Por eso los Gilbert no deben de estar en ayuno y sus dietas tienen que ser con las calorías normales. Por ejemplo, un Gilbert que sea un vegano va a tener mayores cantidades de episodio de ictericia. Y nuevamente se le dan las calorías adecuadas y ¿ve? Se recupera los niveles de bilirrubina. En un individuo sano no hay ninguna variación. Ahora, cuando se da el tratamiento con fenobarbital, acá tenemos los niveles de bilirrubina en el Gilbert. Después de un tiempo, medimos a estas mismas personas y vemos de que la gran mayoría ha retornado a los límites normales después del tratamiento. Entonces, el tratamiento tiene una respuesta parcial en un grupo de pacientes. Este paciente del Gilbert puede haber ingerido mentol, el estradiol, etinilestradiol, rifampicina, acetaminofén, cualesquiera de estos medicamentos y va a hacer ictericia. El síndrome de Crigler-Najjar. Hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. Acá tenemos los niveles de bilirrubina en el plasma sanguíneo. La del tipo 1 es muy rara. Acá hay una ausencia total de la glucuronil transpeptidasa, ¿no? Entonces, no hay glucuronización. Y en la de tipo 2 hay una parcial glucuronización. La primera es letal, ¿no? Lleva al kernicterus y fallecen dentro de los 18 meses de vida. En cambio, la del tipo 2 es menos grave, no es de necesidad mortal, la ictericia no es muy marcada. También hay riesgo de kernicterus, pero no va a comprometer la vida. Acá tenemos un Crigler 1 y un Crigler 2. ¿Eh? El Crigler 1 es una gran contracción, ¿no? Y del niño 2, por ejemplo, ven que el que tiene parcial aparenta estar sano. El del tipo 1 puede adoptar estas posiciones que es el opistótonos, apoyarse solo en los talones y en la región occipital, y todo el resto del cuerpo está prácticamente formando un arco. Y a veces es tan intensa la contracción del opistótonos que puede producir hasta fractura de la columna vertebral. Acá, en el Crigler-Najjar, vemos qué ocurre cuando se hace el trasplante inmediato. Se detecta, se hace el trasplante, el nivel de bilirrubina 25, luego del segundo cuarto de las 4 horas, dentro de las 24 horas, ya vemos cómo los niveles de bilirrubina comienzan a descender. Y prácticamente el resto de la supervivencia de este niño trasplantado va a ser con un pronóstico muy bueno. Entonces, en el Crigler-Najjar, acá, el trasplante temprano es la mejor solución. Ahora, hay ictericias fisiológicas y ictericias patológicas. Se van a diferenciar estas ictericias por el periodo de aparición. La fisiológica aparece dentro de las o después de las 24 horas, perdón, y la patológica desde el primer día de vida puede aparecer. La intensidad de la fisiológica es moderada, leve, en cambio en la patológica es elevada. Los niveles de bilirrubina, acá tenemos, cuando hay lactancia artificial, en el niño pretérmino, sin lactancia materna, el predominio en la ictericia fisiológica siempre es a predominio indirecto y en la ictericia patológica predominio directo. ¿Ok? La velocidad con que se incrementan de 0.5 miligramos por decilitro por hora y el otro menos de 0.5 miligramos por decilitro por hora. Mayor y el otro es menor. Desaparecen acá dentro de la primera semana, alrededor de la primera semana, en la fisiológica, en cambio, en la patológica tiene una mayor duración. En el prematuro demoran también en desaparecer la ictericia fisiológica. Acá los otros síntomas rarísimo y en la ictericia patológica pueden acompañarse de otras sintomatologías, sobre todo si la bilirrubina directa es muy alta, puede producir el prurito. También la anemia hemolítica tenemos que tener en cuenta los grupos sanguíneos de madre e hijo. Incompatibilidad del grupo sanguíneo RH e incompatibilidad del grupo sanguíneo AB, 0.
En la ictericia fisiológica, recordemos, hay mayor cantidad de hematíes, hay poliglobulia, menor tiempo de vida, de 90 días tienen los recién nacidos. Hay menor excreción de la bilirrubina, la glucuroniltransferasa aún todavía no está en cantidades suficientes, la ligandinas es deficiente, la microbiota a nivel del intestino también está muy escasa. Hay un aumento de la circulación enterohepática y el contenido del meconio, sabemos, permanece más tiempo y esto hace que la bilirrubina se reabsorba en mayor cantidad. Cuando hay hemólisis, tenemos que hacer todos estos otros estudios adicionales, ¿ok? Entonces, medir cómo está el LDH, la aptoglobina, los reticulocitos, ver si hay esplenomegalia. En algunos casos va a ser necesario la toma de la biopsia hepática. La ictericia va a tener grados. Cuando el grado de la ictericia es generalmente leve, la ictericia es flavínica. Entonces, esto se debe cuando hay anemia y una ictericia leve, sobre todo las ictericias hemolíticas. La ictericia es rubínica cuando hay lesiones hepatocelulares y la ictericia es verdínica cuando hay colestasis. Y esta colestasis, cuando es muy crónica, va a llevar a una ictericia melánica. Entonces, estos pacientes ya se les ve pues con un rostro terroso, ¿no? ¿Por qué la bilirrubina indirecta es tóxica? Recuerden que la bilirrubina indirecta es bastante hidrofóbica, pero es lipofílica. Y eso le permite llegar a nivel de las neuronas, y en las neuronas inhibe las enzimas mitocondriales. Hay ruptura de las bandas del DNA, hay una inhibición de la síntesis de proteínas y fosforilación. Hay alteración en la estructura de las membranas, se dificulta la conducción nerviosa, inhibe a receptores de canales iónicos, inhibe el transporte de agua y electrolitos, y esto pues puede llevar hasta edema cerebral y encefalopatía. La bilirrubina indirecta produce degeneración neuronal, necrosis renal medular, inhibe el metabolismo de los carbohidratos. Por eso es bastante neurotóxica. Ahora, la ictericia por leche materna. Se presenta aproximadamente del 0,5 al 2,5% en los amamantados a pecho. Aparece en la primera semana. Se presenta con una hiperbilirrubinemia no conjugada transitoria y el valor máximo está entre el quinto y el 14º día de vida. Y las cifras van a oscilar de la bilirrubina entre 10 y 30 miligramos por ciento. En este caso se le ve al recién nacido con un aspecto de prosperidad. La bilirrubina indirecta es muy tóxica porque va a hacer daño a la neurona. Y acá vean todas las alteraciones en la neurona. Daño en los astrocitos, va a producir daño en la microglia y va a producir daño en los oligodendrocitos. E incluso va a ser desmielinizante. Ven ustedes, va a disminuir la síntesis de mielina, va a aumentar la apoptosis, va a disminuir la energía, aumenta las caspasas y disminuye la arborización a nivel neuronal. Por eso producen lesiones que a veces son muy severas en el caso de la hiperbilirrubinemia indirecta, sobre todo. En la ictericia por la lactancia materna, entonces, el consumo de leche es insuficiente, hay una hipoalimentación, hay una pérdida de peso y hay una eliminación muy lenta del meconio. En la ictericia por lactancia materna, la leche contiene el pregnandiol y el pregnandiol es un factor que va a favorecer la ictericia por lactancia. Los ácidos grasos que tiene la leche y los metabolitos de progesterona contribuyen. La escasa flora intestinal, las beta-glucuronidasas de la leche materna. Esta ictericia puede persistir hasta los 3 meses. Cuando se sustituye con la fórmula, la bilirrubina va a decaer rápidamente dentro de las 48 horas a esta velocidad de 3 miligramos por decilitros por hora. Cuando hay obstrucción biliar, ese aumento de los canales lleva a una dilatación ductal. Esta dilatación ductal comprime a la vena porta. Esto disminuye el flujo portal, aumenta la presión portal, lleva a una isquemia y una lesión hepatocelular. Cuanto más cantidad de bilirrubina y sales biliares se impregnen, hay más reflujo, aumenta
los niveles plasmáticos de bilirrubina y sales biliares por vía sanguínea y se impregnan más en el hígado y al impregnarse más en el hígado producen daño celular. En la ictericia obstructiva, los niveles altos de bilirrubina y sales biliares alteran al corazón en la parte hemodinámica, en la parte cronotrópica y en la parte inotrópica. Y esto se ve afectado mayormente también ya por la endotoxemia. Al disminuir el flujo sanguíneo renal por la ictericia obstructiva, esto lleva a una isquemia funcional, lesión hepatocelular e hipotensión arterial. Lo mismo, la ictericia obstructiva con mayor impregnación disminuye toda la respuesta vascular a la norepinefrina. Por tanto, cae la resistencia periférica total, hay hipotensión arterial, hay menor volumen sanguíneo efectivo, esto hay menor irrigación renal, lleva a la isquemia renal y lleva al shock. Y esto se ve agravado porque la disminución del flujo hepático total va a disminuir la degradación de la aldosterona, aumenta la reabsorción del sodio, aumenta la resistencia vascular, hay una reducción renal de prostaglandinas, de vasodilatadoras, hay menor respuesta al sistema renina, hay menor respuesta renovascular a la respuesta de la norepinefrina, y esta disminución del flujo sanguíneo renal lleva más isquemia y al shock. En la ictericia obstructiva, las toxinas van a disminuir la función de los neutrófilos, disminuye la lisis intracelular, disminuye la adherencia, disminuye la migración. Al disminuir el flujo en la ictericia obstructiva, esto lleva a una mayor endotoxemia portal, mayor depresión de las células de Kupffer, la endotoxemia es mayor translocación bacteriana y se inhibe todo el sistema inmunológico. Y hablando siempre de la colestasis, hay ausencia de bilis en el intestino, mayor translocación bacteriana, aumento de la endotoxemia sistémica, y esto lleva a complicaciones sépticas. Hay una inhibición del sistema renal a la epinefrina, ya no hay una respuesta al factor de la epinefrina, esto lleva a una disfunción del aclaramiento de las células de Kupffer, y estas células de Kupffer alteradas agravan las complicaciones sépticas. Lo mismo, van a causar hiperbilirrubinemia numerosos agentes infecciosos. Acá tenemos virus, bacterias e incluso hongos y parásitos. Para ir terminando, solamente de forma ya referencial, la ictericia por drogas o ictericia por medicamentos. Hay medicamentos que van a producir daño hepatocelular como la isoniazida, van a producir un patrón de colestasis como la eritromicina o los esteroides anabólicos, que es muy utilizado últimamente por la juventud en diferentes gimnasios, y un patrón mixto por las sulfonamidas y las nitrofurantoínas. Bien, con esto hemos hecho una revisión bastante rápida de la fisiopatología porque los temas, como comprenderán, son bastante abundantes. Bien, ahora sí quedan pendientes las preguntas de todos los tópicos a los cuales nos hemos referido. Espero sus preguntas, señores alumnos. ¿Alguna pregunta? Danit. Doctor, disculpe, Miguel, Cintia. Cuando hizo el comentario sobre la tinción de la conjuntiva, ¿y por qué no se tiñe la